Buenos días, ¿cómo están todos? ¿Qué tal, Ahmed? Buen día. ¿Cómo estás, Juan? Buenos días a todos. Nos da mucho gusto contar con su presencia esta mañana. Mi nombre es Aimee Pimentel. Les doy la más cordial bienvenida a un evento más de On Strategy. En esta ocasión estamos de gala con la presencia de Juan, presentando un evento en colaboración con Sistel. Em, Ya saben que On Strategy es una organización en la que nos enfocamos en generar valor sostenible y resultados innovadores en sus organizaciones y comunidades mediante la implementación de estrategias de impacto y transformación de negocios en contextos dinámicos que hoy en día nos demandan ser ágiles y resilientes en esta situación y ambiente pandémico en el que nos encontramos, ¿verdad? Me da mucho gusto platicarles que en esta colaboración que tenemos con Sistel, les quiero también comentar que en On Strategy ustedes saben que tenemos una sección enfocada a la parte de responsabilidad social en la que me da muchísimo gusto compartirles que colaboramos con World Vision, que es una organización humanitaria global que trabaja para que los niños vivan libres de pobreza, protegidos en comunidades sustentables. En IRMA, que es una institución de ayuda social especializada en brindar atención psicológica a mujeres y hombres que han perdido un bebé antes de nacer. Y One Strategy, que somos una comunidad de mujeres que impulsamos el desarrollo y el potencial de las mujeres que conformamos esta comunidad. Quiero presentarles también brevemente a Sistel, que, bueno, lo más importante y destacado es que Sistel es un proveedor de servicios comerciales de la corona británica que ofrece un portafolio completo de soluciones de ciberseguridad para cubrir las necesidades de las organizaciones y siempre pensando en no salir de ese presupuesto que siempre es un tema muy importante para las mesas directivas. Está fundada por un grupo de científicos y profesionales con décadas de experiencia, dentro de las cuales Juan pues, es un elemento importante para esta organización. Muchas gracias nuevamente, Juan, por estar aquí con nosotros. Brevemente les voy a platicar. Juan es un ejecutivo especializado en ciberseguridad, transformación digital y crecimiento de negocios, con más de 20 años de experiencia liderando organizaciones en Estados Unidos, EMEA, Asia Pacífico y LATAM. Es un líder de pensamiento y orador en eventos de ciberseguridad, agilidad organizacional y Big Data. Es profesor de California Baptist University, Colorado Christian University y Columbia International University de los Estados Unidos. Actualmente es CIO y Managing Partner de Sistel con experiencia en empresas Fortune 500 a nivel global. Ajá. Previamente se ha desempeñado como Executive Next Practices y fue miembro del Executive Advisory Council del Centro de Estudios Médicos de la Universidad de Phoenix. Está actualmente, tiene un MBA en la Universidad de La Verne y un Master of Science en IT, y actualmente está trabajando en su tesis para el doctorado de Administración de Negocios en la Universidad de Liverpool del Reino Unido. Bueno, después de esta gran presentación, les queremos invitar a escribir sus preguntas. Como saben, estaremos haciendo en la medida de lo posible, tomando las preguntas que nos ayuden a poner ustedes en el chat para que Juan las conteste al momento, aunque al final, si no logran tener su pregunta en el tema en el que estamos desarrollando, con mucho gusto al final tendremos un question and answer section. Ajá. También les recuerdo que tenemos una encuesta que siempre, las encuestas al final de un evento de verdad que nos ayudan a mejorar. Sin más, bueno, entremos en materia y entremos con el tema que hoy nos ocupa, ¿verdad? Juan, nuevamente, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Ahmed. Eh, Gracias por tenerme. ok, bueno, vamos a entrar en materia. Juan, aunque la ingeniería social es un tema que escuchamos con frecuencia, es relativamente nuevo para muchas organizaciones. Y más cuando sabemos que la cultura en ciberseguridad no es un tema que esté realmente implementado en nuestras organizaciones.
¿Cómo podrías definir brevemente para los que no tenemos una definición clara de qué es ingeniería social? ¿Cómo podrías definir brevemente qué es y cuál es el objetivo que persigue la ingeniería social? Es una pregunta excelente, Aymed. Mucha gente básicamente no ha tenido o no hemos considerado qué tan importante es el factor humano en nuestras organizaciones, ¿no es cierto? Y muchas veces cuando las organizaciones desarrollan posturas en ciberseguridad o programas de ciberseguridad, utilizando diferentes paradigmas, ¿no es cierto? Tienen en consideración aspectos técnicos, administrativos y físicos, pero dentro de todo eso no toman una vista holística al problema e identifican el factor humano, ¿no? En este momento, social engineering está básicamente en boca de todos porque ha sido la manera en la que ataques muy importantes en los últimos 2 o 3 años han sucedido, por diversas razones. Este, Primero, porque la gente ha empezado a trabajar desde casa mucho más que antes por el tema de COVID, y el mundo después del COVID demanda básicamente ambientes remotos y ambientes híbridos en los que mucha gente va a continuar aún trabajando desde casa y la oficina, ¿no es cierto?, en modelos híbridos. Y, y entonces hubo una degradación de lo que son los controles de seguridad en este modelo, ¿no? La gente desde casa trabaja con más libertad, utilizan básicamente sus networks y no están en el ecosistema de la organización. Y entonces, ¿qué es ciberseguridad en todo este contexto, no? Entonces, ¿qué es ingeniería social en todo este contexto? Es la pregunta, ¿no? Bueno, ingeniería social es una técnica o un grupo de técnicas que buscan, digamos, engañar, ¿no es cierto?, a los individuos miembros de una organización para que divulguen información confidencial, proveen información de acceso o em, instalen o tomen algún tipo de acción que permita a un grupo de agentes maliciosos acceder a los bienes y activos de la organización, ¿no? Entonces, ¿cómo sucede esto? Bueno, sucede de muchas maneras. Un ejemplo, hace unos días atrás voy a una organización en la que estábamos desarrollando un programa de seguridad. Me presento, estaciono mi auto, que se ve bastante importante, estoy muy bien vestido, accedo a la organización, la mayoría de la gente está trabajando desde casa, hay poca gente trabajando en la oficina, me atiende una persona a la que nunca había visto antes y le digo, yo trabajo acá, necesito entrar a la oficina, ¿me puedes abrir? Y esta persona me abrió la puerta, le agradecí, intercambiamos sonrisas y entró a la organización, ¿no es cierto?, con mi laptop bajo el brazo. Imagínate, eso básicamente es penetración física, ¿no es cierto? Cuando hacemos pen test, ¿no? Test de penetración en organizaciones y descubrimos vulnerabilidades, básicamente esto es lo que es un test de penetración física. Entonces, ¿qué tan fácil fue básicamente apelar a la necesidad que todos tenemos de satisfacer al otro, ¿no? De realmente facilitar cosas en un mundo, en una sociedad avanzada como las nuestras, básicamente, es parte de nuestra cultura, ¿no es cierto? Facilitar, ¿no? Entonces, bueno, esta persona trató de ayudar y lo que hizo es, le dio acceso a alguien a quien no había visto nunca antes, a alguien a quien no conocía, ni siquiera Ujú. me preguntó mi nombre, este, ¿no es cierto? Me facilitó acceso a su organización con una laptop. Y entonces, Eso sí. correcto, ¿cuáles son los próximos, es decir, los próximos pasos? Bueno, me siento en un escritorio, conecto el laptop y hago un deployment de malware, ¿no? Sí, justamente es lo que te iba yo a preguntar. O sea, hoy sabemos que uno de los activos más valiosos de las organizaciones es la información. Entonces, el tema de cómo se va relacionando la ingeniería social con este peligro que corre este activo tan importante, nos hace tener ciertas precauciones, ¿verdad? Absolutamente. Lo que mencioné es un caso de baiting, ¿no? Entonces también hay phishing, spear phishing, ¿no es cierto? Cuando recibimos emails, básicamente, que muchas veces em,
¿no es cierto?, vienen de organizaciones que parecen legítimas, ¿no? Es decir, los primeros antecedentes de esto era típicamente recibir un email de un príncipe de algún país africano, de algún país asiático que había sido desterrado y nos quería dar dinero, ¿no? Créelo o no, mucha gente básicamente trató de ayudarlo y de hacer algo de plata en el camino. Y cayó. Y cayó, y cayó. Esto me lleva a la siguiente pregunta que he planteado para ti, Juan. ¿Qué tipo de ataques existen? Ahorita estabas justamente comentando tú, ¿no? De que cuando se hacen pruebas, estás hablando de un tipo de ataques que es la penetración física, pero ¿nos podrías platicar brevemente qué tipos de ataques existen en este tema? Sí, completamente. El ingeniería social es un ataque por sí mismo que utiliza baiting o utiliza phishing, spear phishing, whaling, smishing, vishing, ¿no es cierto? Y un montón de ishing, right? ¿No? Entonces, baiting es básicamente similar a lo que había mencionado antes. Phishing es cuando recibís un email de alguna organización con algún link o, por ejemplo, es muy común entre ejecutivos. Eso ya es whaling, ¿no es cierto? Es phishing, pero para ballena, ¿no? Whale es ballena en inglés. Entonces, y phishing es pescar, pero con F, ¿no? Pero los hackers lo utilizan con PH, phishing, ¿no? Entonces, entonces es muy común que hacen ingeniería social. Ingeniería social empieza por hacer algún research, alguna investigación online. Entonces, los hackers típicamente hacen investigación en Facebook, hacen investigación en LinkedIn, utilizan websites como People, ¿no es cierto? People con I, ¿no? Entonces, pipl.com. Estos websites colectan data y metadatos de básicamente gente, y son grandes puntos de agregación de datos, ¿no? Entonces, forman perfiles psicológicos de gente, entienden quién va a ser, utilizando inteligencia artificial, entienden quién va a ser más susceptible a este tipo de técnicas, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, hubo un caso muy conocido en el que este hacker hizo ese tipo de ingeniería social y después se enteró de la secretaria de un ejecutivo que iba a un restaurante, ¿no es cierto? Entonces empezó a ir a ese restaurante y a estudiar básicamente las dinámicas. Entonces un día básicamente la llamó que había dejado algo en el restaurante, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces ella sin siquiera chequear si había dejado o no, facilitó información que lo ayudó a este individuo a entrar en la organización eventualmente, ¿no? Entonces, algo tan simple como eso tiene un condimento de ciber y tiene un condimento de físico, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué son ataques? Básicamente, el ataque de ingeniería social pretende abrir una puerta, ¿no es cierto? Ayudar a los hackers a abrir una puerta y después, a partir de eso, puede haber muchos otros tipos de posibilidades y en este momento hay ataques multivectoriales, ¿no es cierto? Entonces, ransomware es muy común, entonces blackmailing, ¿no es cierto? Hacer blackmail a través de exfiltración de datos y amenazar a la empresa de que se va a publicar datos confidenciales de clientes o de empleados o propiedad intelectual en el dark web, ¿no? En la red oscura. Todo esto muchas veces empieza, o mayoritariamente empieza con un empleado de la organización que inintencionadamente abrió las puertas, ¿no es cierto? Cliqueando en el email que no tenía que cliquear, abriendo el website que no tenía que abrir, ¿no? Ingeniería social es muy amplio, muchas veces empieza de otra manera. Había un grupo de hackers que quería entrar en una organización que estaba muy bien protegida, entonces mandar un ataque o activar un ataque frontal contra assets de la organización, contra activos de la organización, era prácticamente imposible. Entonces descubrieron que la mayoría de los empleados de la organización, ordenaban almuerzo para reuniones en un restaurante de la zona. Entonces, ¿qué hicieron? Fueron al restaurante y embebieron malware, en un virus, en el menú online del restaurante. Entonces, la próxima vez que los empleados de la organización fueron ahí, básicamente bajaron el malware en sus PCs y bueno, y el resto es historia, ¿no?
Entonces, eso también es parte de ingeniería social. No fue necesario básicamente hacer un phishing campaign, una campaña de phishing o whaling o smishing. Smishing es lo mismo pero con mensaje de texto, SMS, ¿no? Phishing es lo mismo pero con voice, con voz básicamente son llamadas telefónicas, ¿no? Entonces, hay muchos tipos de implementaciones de ingeniería social. No sé si respondí tu pregunta, creo que fue un poco holística No, mi sí, respuesta, pero perfecto. Hablabas tú de los ataques físicos, que es lo que estás diciendo, whaling, phishing, vishing, etcétera, y de la parte de los ataques psicológicos más frecuentes, que en este caso sería buscar cercanía física con la víctima, que fue el tema correcto, de ahí, buscar en el restaurante, ¿no? correcto. Todos, la idea es básicamente desarrollar este tipo de trust, ¿no es cierto? Desarrollar este tipo de confianza, ¿no? Entonces, a través de eso apelan a factores psicológicos los hackers, ¿no? La necesidad que tenemos de ayudar a otro, la necesidad que tenemos de caerle bien a la gente, la necesidad que tenemos básicamente de actuar en un tiempo determinado. Entonces, muchas veces estos ataques incluyen elementos de urgencia, ¿no es cierto? Este, por ejemplo, es muy común una llamada telefónica, los chicos están en la escuela, ¿no es cierto? Entonces llaman a los padres que están trabajando en una organización y dicen, uy, se cayó el chico, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? ¿Por qué no me das este tipo de información? Así llamamos a los servicios médicos, ¿no? Entonces, en una situación así, la gente hace eso. O ¿por qué no venís? Entonces, cuando la gente va, bueno, deja muchas veces su lugar de trabajo descubierto y porque salió en una emergencia, deja cosas abiertas arriba del escritorio o deja la PC sin bloquear, etcétera, ¿no? Entonces, O el post-it del password en la pantalla. el password en la pantalla. Exactamente. Sí, pues muy bien, es una combinación entonces de la parte de ataques físicos y ataques Los digitales y sociales. Ajá. psicológicos, ¿no? Correcto. Ajá. Entonces, ¿cómo podrías tú hacer una interrelación del impacto que tiene esta ingeniería social en los principios de la seguridad de la información que bien sabemos que son confidencialidad, integridad y disponibilidad? ¿Cómo se empata o cómo más bien le impacta a los principios de la seguridad de la información esta ingeniería social? Perfecto, ese es un muy buen punto. Como decíamos anteriormente, la ingeniería social es un medio, no es el fin, ¿no? Es un medio para acceder a un fin. Y entonces lo que la ingeniería social busca básicamente es abrir oportunidades de entrada en organizaciones, ¿no es cierto? Para capturar activos y de ahí largar ataques, ¿no? Entonces, cuando eso sucede, básicamente, lo que pasa es que se le está abriendo una puerta al atacante, se le está abriendo una puerta adentro de la organización. Entonces, este es el problema. El problema es que los empleados de las organizaciones tienen acceso a datos y tienen acceso a datos porque necesitan trabajar, necesitan realizar sus actividades cotidianas y para realizar sus actividades cotidianas tienen acceso a datos, tienen acceso a sistemas, etcétera, ¿no? Entonces, lo que busca el hacker básicamente es si gana acceso a estos individuos y a las PCs y a las laptops de estos individuos. Entonces, lo que está pasando es, de ahí ya tienen una base con acceso a otros elementos de la organización, ¿no es cierto? Entonces, existen posibilidades de exfiltrar los datos, existen posibilidades de corromper los datos, existen posibilidades de destruir elementos físicos. Hay virus que pueden destruir elementos físicos, ¿no es cierto? Entonces, este, que tienen mucha mayor complejidad. Hubo un ataque acá en una empresa en Estados Unidos en la que los atacantes, un grupo que se llama Egregor, básicamente abrió las puertas, vendió el acceso, porque ahora los, este, los hackers trabajan en comunidades, ¿no es cierto? De hecho, utilizan medios sociales, de la misma manera que nosotros utilizamos medios sociales para comunicarnos. Ellos utilizan medios sociales y están muy activos en esos medios sociales y se contratan unos a otros. Entonces, contrataron otras organizaciones. Uno ejecutó un ataque de ransomware, el otro ejecutó un ataque de exfiltración de datos y todo esto empezó porque, porque ingeniería social les abrió la puerta, ¿no? Entonces,
este grupo egregor se especializa en abrir puertas. Hay muchos otros grupos también que se especializan en utilizar ingenierías sociales para abrir este tipo de puertas. Ahora bien, ¿qué es lo que pasó? Hicieron deployment no solamente de ransomware y no solamente exfiltraron datos, pero también hicieron deployment instalaron en algunas PCs un virus que es un rootkit virus, ¿no? Entonces trabaja muy bajo nivel y se infecta de una manera que aun cuando la empresa estaba haciendo reimaging, ¿no? Estaba básicamente destruyendo el software y reemplazándolo, haciendo implementaciones básicamente desde el principio, ¿no? Instalaciones del principio, borrando todo lo que había en la PC, porque este rootkit trabaja a muy bajo nivel, entonces volvía a reinfectar la PC. Entonces, básicamente tuvieron que deshacerse del hardware y reemplazarlo con otro hardware. Esto es un ejemplo de cómo algo que empieza siendo un ataque de ingeniería social eventualmente tiene otras ramificaciones y hay otros vectores de ataques que hay que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, cuando empresas están siendo atacadas por múltiples grupos de hackers usando múltiples vectores de ataques, la defensa es mucho más compleja. Muy bien. En este caso, lo que nos estás diciendo es que aunque la empresa o la organización implemente controles de seguridad para proteger su información, el hecho de que estamos inmersos en un ambiente en el que necesariamente tenemos que compartir información con otras entidades, con nuestros clientes, con nuestros proveedores, nos pone un tanto vulnerables porque al final de cuentas tenemos información súper sensible en Correcto. la cabeza de los individuos que manipulan esa información. Y Correcto. ahí es donde tendríamos que estar poniendo los controles, entonces. Absolutamente, exactamente. Creo que dijiste algo clave, es decir, manejar los controles de acceso, ¿no es cierto? Tener las políticas adecuadas de provisionamiento y de provisionamiento de acceso, ¿no es cierto? Revisión periódica de accesos, utilizar el principio de Principle of Least Privilege Access, eso es el principio de este, estoy tratando de traducirlo, capaz que me ayudas acá. Principle of Least Privilege Access, el principio del menor, Del menor, de el menor acceso. número de accesos. Ajá, yo siempre aplico una regla que dice, el que más restringe es el que manda. Entonces siempre pones lo que menos te compromete y vas evaluando y aplicando Exactamente. mayores garantías, ¿no? Ese es el principio exactamente. Ese es el principio de Least Privilege Access. Y entonces eso protege las informaciones a las organizaciones, porque ahora para acceder a más datos y para acceder a más servicios y para acceder a más sistemas, básicamente necesitan hacer escalamiento de privilegios, movimientos laterales. Entonces ya tienen que utilizar más tiempo para ganar acceso. Y tiempo en ese caso siempre el tiempo corre en favor del quien mejor lo usa, ¿no es cierto? El tiempo es un factor absolutamente crítico en detectar y responder ataques, ¿no? Entonces, el tiempo corre siempre en favor del que mejor lo usa porque la idea cuando desarrollamos controles y cuando hacemos implementación de controles es básicamente no solamente proteger, pero también y reducir básicamente la superficie de exposición, pero también es hacer el ataque más lento, ¿no? Entonces, a través de cuando hacemos el ataque más lento, eso provee a las empresas mayores chances de responder al ataque y de actuar básicamente en consecuencia. Muy bien. En lo que estamos hablando es el término que se utiliza comúnmente, ¿no? De que la cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. Y aquí tenemos todos los controles físicos y todos los controles de seguridad en nuestras instalaciones, pero tenemos algo que no podemos de alguna manera controlar al 100%, que es la mente humana, y se vuelve pues el eslabón más débil de tu cadena en la parte de la protección. Absolutamente. Eso es exactamente lo que está sucediendo, Aymed. Lo que estamos viendo es básicamente ingeniería social tomando diría, un factor, convirtiéndose en un factor absolutamente crítico, porque con el nivel de especialización de los
de los controles técnicos, administrativos y físicos que tenemos hoy en día, el eslabón más débil continúa siendo el usuario, ¿no? Entonces, y el problema de vuelta, como decíamos, es el nivel de acceso que los usuarios tienen, ¿no es cierto? Entonces, y el nivel de entrenamiento que los usuarios tienen. Entonces, hablamos del firewall humano, ¿no? Entonces, creo que usted, cortafuego, ¿no? Cortafuego, ¿le dicen ustedes, humano? The firewall también lo conocemos como firewall. El firewall humano. Entonces, la idea es básicamente entrenar al usuario, proveerle al usuario las herramientas que el usuario necesita para poder protegerse a sí mismo y a la organización. Aún así, como decíamos antes, la mayoría de los usuarios, la mayoría de las organizaciones está siendo hackada por empleados, ¿no es cierto? Algunos de ellos inintencionadamente, como hablábamos, pero muchos de ellos también intencionadamente, ¿no? Entonces es muy importante trabajar con recursos humanos y vetar al personal o verificar las credenciales del personal que necesita acceso a información crítica, ¿no? El caso del ataque tan conocido que atacó a miles y miles de organizaciones a través del el producto Orion de SolarWinds, ¿no? En el 2020, que fue tan conocido, creo, 18.000 organizaciones fueron atacadas en todo el mundo a través de supply chain, ¿no es cierto? Cadena de valor, el software de cadena de valor Orion de SolarWinds. ¿Qué es lo que pasó? El virus vino en un malware, en un patch, en un parche del software. Entonces lo que tuvieron que hacer básicamente es pagarle a alguien en la organización para que les proveyera no solamente la posibilidad de embeber el software en el malware, en el software que iba a ser básicamente largado a la comunidad como parche, pero también el certificado digital que es utilizado para firmar al software digitalmente y hacerlo básicamente para que parezca inocuo para las PCs y para las laptops y para los puntos finales para que para que pueda ser instalado, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando acá de que un individuo básicamente recibió dinero o fue convencido de alguna manera para abrir las puertas de este tipo de situaciones. Entonces, ¿qué aprendió SolarWinds? Bueno, que necesitan tener dos personas, básicamente, al menos responsables de este tipo de deployments. Una empresa como SolarWinds, una Fortune 500, había depositado básicamente en un grupo de individuos la responsabilidad y todos ellos individualmente podían largar este tipo de paquetes para implementar parches de seguridad. Así que bueno, importante tener en consideración el control humano, importante tener en consideración división de tareas, importante tener en consideración este, proveer acceso y poder básicamente a determinados individuos y en la manera en la que son asignados u otorgados, ¿no es cierto?, basado el rol que tienen en la organización. Muy bien, eso quiere decir que la seguridad de la información no solamente es un conjunto de elementos técnicos y físicos. La seguridad de la información debe formar parte de la cultura de la organización. ¿Por qué? Pues porque trabajamos con personas y tenemos, como bien dijiste, el reto de trabajar con las áreas de recursos humanos. Tenemos que estar viendo desde la estrategia de la organización cómo hacemos para que dentro de la cultura organizacional podamos poner elementos de control de ciberseguridad para evitar que estos ataques, que cada vez son más frecuentes y que la ingeniería social cada vez se especializa más con inteligencia artificial y con un montón de cosas que pareciera que toda la tecnología que estamos usando y desarrollando para mejorar, pues a veces también viene a repercutir en nuestra contra, ¿no? Entonces, me encanta el tema porque yo soy muy a favor de que la cultura organizacional es la base de las organizaciones trabajan con personas, entonces Absolutamente. el hecho de ver ciberseguridad no solamente son
elementos técnicos y físicos. Es parte de la cultura de la organización y es como tú nos estás diciendo que podemos revertir o Absolutamente. prevenir el impacto de la ingeniería social, ¿no? Desarrollar un programa sustentable de ciberseguridad informática requiere, entre otras cosas, básicamente entrenamiento y un cambio de la cultura organizacional en el que seguridad está embebido en todas las áreas de la organización y a todos los niveles de la organización, sin excepción. ¿Qué nos recomendarías entonces, Juan, para ir ya cerrando nuestro evento? ¿Qué nos recomendarías o qué elementos son los más importantes que debemos de tener en la política de seguridad para nosotros transmitir a través de la política? Porque, bueno, ya sabemos que en las auditorías lo primero que le preguntan a la gente es, ¿conoces tu política? Ujú. Si la auditoría es de ciber, pues obviamente le van a preguntar la política de ciberseguridad, si es de ambiente, la de ambiente, y la de calidad, ¿verdad? Pero en este caso, ¿qué nos sugieres tú o qué nos recomiendas que podamos incluir o que debemos incluir en nuestra política de seguridad para prevenir o minimizar los casos de ataques por ingeniería social de una manera efectiva en nuestra organización? Bueno, focalizarnos en ingeniería social, hay varios factores. Primero, multifactor authentication, ¿no es cierto? Autenticación de múltiples factores, eso básicamente minimiza la posibilidad de acceso. Manejar accesos muy bien, accesos tienen que ser basados en rol, utilizando el principio de least privilege access, del menor nivel de acceso, y tiene que ser basado en necesidades, ¿no es cierto? Sanitización de las redes, eh, entrenamiento, como decíamos antes, para cambiar la cultura de la organización, test, ¿no es cierto? Y hay gente que dice, bueno, nosotros tenemos entrenamiento y entrenamos a todos una vez por año. Y yo digo, bueno, no es suficiente. Una vez por año o una vez por cuatrimestre puede ayudarte a alcanzar los requerimientos mínimos de funciones regulatorias o gubernamentales o leyes, pero no es lo que necesitas. Lo que las organizaciones necesitan es semanal. En todas las organizaciones con las que yo trabajo siempre recomiendo que tengan trainings semanales, un video de 3-4 minutos en puntos determinados. Mandar emails de phishing falsos, ¿no es cierto? Utilizar plataformas que mandan emails de phishing falsos y colectan información de cómo el usuario interactúa básicamente con esos emails. Entonces, basado en eso, focalizar el entrenamiento. El entrenamiento tiene que ser dependiendo del rol de los individuos. No hay una bala de plata, no hay algo que funcione para todos. Entonces, gente de ciberseguridad requiere un entrenamiento, gente de IT requiere un entrenamiento, ejecutivos y el resto de los usuarios otros entrenamientos, ¿no es cierto? Entonces, lo otro que recomiendo es limitar lo que el usuario pueda hacer, ¿no? Es un poco el principio de least privilege access, limitar lo que el usuario puede hacer. No acceso de USB a la PC, ¿no? Entonces, los usuarios no deberían tener permisos administrativos sobre sus propios PCs que les permitan bajar software que no deberían bajar, ¿no? Entonces, controles de acceso a sistemas, implementación de doble control, de cuatro ojos, ¿no es cierto? Lo llamamos básicamente, ¿no? Entonces, tener dos personas en funciones críticas supervisando cualquier tipo de función crítica o acceso a información considerada crítica. Este, y, y de nuevo, concientización es básicamente el mayor, ¿no? De los ítems. Muy bien, efectivamente yo creo que concientización es el factor clave, porque pues como bien decíamos, la cultura organizacional mueve a las organizaciones. Aquí la cosa es que muchas veces la estrategia no está visualizando la necesidad o no hay una relación muy estrecha entre la gente de IT con la gente que se encarga de desarrollar la estrategia y generamos un espacio ahí que al final de cuentas se convierte en un riesgo, ¿no? Absolutamente. Entonces, muy bien, Juan. No sé si quisieras comentarnos algo sobre cómo, yo sé que tú has tenido mucho trabajo con UK en el tema de los hackers.
¿Cómo tú has visto que funciona la psicología de los hackers para llegar a poder tener penetraciones y ataques dentro de las organizaciones? Sabemos que normalmente estamos hablando de la cercanía física con la víctima, incluso hay elementos donde pues son mujeres, ¿verdad? Porque las que están aprovechando sus encantos para poder llegar a targets importantes dentro de las organizaciones. ¿Cómo has visto tú esta psicología de los hackers hacia las organizaciones? Correcto, sí, básicamente, como decía antes, mucho trabajo antes de empezar el ataque, ¿no es cierto? Mucho trabajo de investigación del perfil de la gente, ¿no? Entonces, limiten, yo lo que recomendaría a la gente es limiten qué es lo que agregan en su LinkedIn, limiten qué es lo que agregan en Facebook, limiten qué es lo que hacen en Twitter, en Instagram, en todas estas redes sociales, lo que hacen en TikTok. Entonces, los hackers utilizan todas estas redes sociales, utilizan y hacen agregación de todo este tipo de datos para desarrollar perfiles psicológicos y entender cómo pueden atacar a las víctimas. Entonces, hubo un caso, por ejemplo, de un hacker que llamó a una empresa, habló con una ejecutiva y con una ejecutiva de Customer Service, escaló hasta que llegó a un nivel ejecutivo. Y bueno, este hacker era una mujer, tenía un bebé llorando en brazos o probablemente estaba pasando una grabación de un bebé llorando. Entonces, bueno, ¿no es cierto? Estoy en esta situación, mi bebé se siente mal, ¿podría usted pasarme mi password? Me olvidé la password, necesito entrar, ¿no es cierto?, a la empresa médica. Y bueno, esta persona básicamente le hizo reseteo del password, se la pasó para que esta mujer que tenía el bebé, ¿no es cierto?, en estas circunstancias pudiera acceder a su perfil. Y obviamente fue un caso de robo de identidad, ¿no? Entonces, es muy común realmente los hackers cuando hacen spear phishing, que es la moda actualmente, saben mucho de la organización, saben mucho de nuestros roles en la organización, saben de nuestras familias, saben quiénes somos y saben cómo nos manejamos. Entonces utilizan todo eso en nuestra contra, ¿no es cierto? Entonces apelan a todos a todos estos elementos sociales. Muy Entonces, bien, sí, pero están perdóname, disponibles. Ujú. te digo muy bien, ahorita mencionabas tú no tener acceso a USBs, no hacer esto. Yo te puedo comentar que en mi experiencia previa, pues es bien complicado porque todo depende de qué tipo de organización vengas, ¿no? Hay organizaciones en donde todo el mundo está posteando que si su Facebook, que si esto, y hay organizaciones como un ejemplo donde yo vengo, donde todo era prohibido, ¿no? Donde había mucha restricción. Pero el problema es que si la gente que llega a esa organización no ha pasado por un proceso de culturización dentro de lo que es la seguridad informática, pues te ven como el malo de la película, porque eres siendo el USB, le estás restringiendo ciertos sitios. Claro, Entonces, no, para poder terminar, sí. No, no, por favor. para poder mitigar un poquito esta relación de que se vea como un bloqueo, porque hay gente que piensa que el no poder estar posteando cada 5 minutos en Twitter o en Facebook o en Instagram, pues estás atentando contra su persona, casi, casi, ¿no? ¿Cómo haces eso? Pues solamente a través de la cultura organizacional. Bueno, yo creo que hay un elemento de concientización y hay un elemento de, ¿no es cierto?, el desarrollo de las políticas adecuadas, del desarrollo de los procedimientos adecuados, pero también el desarrollo de un modelo de comunicación que ayuda a concientizar a la gente. Por ejemplo, yo a veces cuando hablo con ejecutivos de algunas empresas, me dicen no a todo al principio y después terminan accediendo, ¿no es cierto? Y de hecho, una vez estaba hablando con uno que no quería que la empresa tuviera el poder de borrarle el celular y no quería poner password en su celular y un día me llama y me dice cuál es el mejor software para poder borrar mi celular si lo pierdo, ¿no? Entonces, de repente, a través de la socialización y a través de la educación, la posición de la gente cambia, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo te llamo, Aymed, y te digo, Aymed, decime cuántos chicos tenés, decime qué edad tenés, decime dónde vivís, y todo eso me vas a decir, Juan,
¿qué te pasa, no? Hay algún problema serio con vos, ¿no? Entonces, y me vas a, definitivamente que no me vas a dar esa información, pero Te después vas, bloqueo. te bloqueas, bloqueas. Pero fíjate una cosa, después vas y te estoy usando como ejemplo de mal comportamiento, perdona, pero después vas a Facebook y posteas todo eso gratis, así que nadie te lo pida. Exactamente. Bueno, Entonces, como un Juan, hacker ya no tengo que hacer ese trabajo, ¿no es cierto? ah, Simplemente tengo que ir a Facebook y bajarme los datos. exacto. Bueno, pues tenemos varias preguntas que me gustaría que pudiéramos ir contestando. Está muy interesante y podemos estar aquí 1000 horas porque son temas, a mí la relación entre los controles organizacionales y la cultura organizacional es un tema que me apasiona. He vivido mucho tiempo peleando porque sea una transición suave, o sea, que no sea de golpe, pero a veces sí hay que dar el martillazo porque a veces no se logra tan fácil. Tenemos algunas preguntas por aquí. Eh, este, Mira, nos dicen, ¿qué medidas podemos implementar para iniciar en las organizaciones cuando no existe una cultura de ciberseguridad? Bueno, yo creo que la cultura hay que desarrollar las políticas de la organización, hay que trabajar con recursos humanos y con el senior, el ejecutivo, el grupo ejecutivo, este, porque, porque ciberseguridad no es un bottom-up, es un top-down, ¿no es cierto? Entonces es absolutamente crítico que se embeba la política de seguridad en todo lo que es la cultura organizacional. Hay que hacer un trabajo muy importante, de vuelta, recursos humanos, el grupo de liderazgo de la organización tiene que realmente entender el nivel de exposición que tienen. Y si el líder de tecnología o de seguridad no logra eso, yo creo que lo que recomendaría es contratar un grupo consultor como nosotros para tener esas conversaciones y lograr ese nivel de concientización organizacional y básicamente educación, ¿no es cierto? Es un tema de educación. Todo este tipo de ataques últimamente hace la educación mucho más fácil, ¿no es cierto? Porque es fácil ver que las cosas están sucediendo, ¿no? Muchas gracias. Hay otra pregunta. Mira, nos dice Marcela, en mi experiencia es poco común que las empresas integren a la seguridad en sus procesos, sobre todo los que tienen que ver con la cultura organizacional. ¿Cómo comunicar la necesidad de que las buenas prácticas de ciberseguridad se integran en el onboarding, en los cursos de inducción y en general en las prácticas diarias? Muy importante. El onboarding es absolutamente crítico y yo lo que siempre recomiendo es tener básicamente en el onboarding tiene que haber una comunicación de las políticas de seguridad de la organización, tiene que haber un video de entrenamiento mínimo de 1 hora con preguntas y respuestas al final o a través del video. Y tiene que haber un score mínimo al que básicamente para asegurarnos de que las personas a las que les vamos a dar acceso tengan el nivel adecuado o el nivel de concientización adecuado de lo importante que es la ciberseguridad informática. Es importante, es un desafío para las empresas el desarrollo de nuevas políticas culturales y creo que es absolutamente importante tener esas conversaciones. Es importante trabajar con recursos humanos de vuelta y trabajar con el grupo de liderazgo, traer organizaciones, muchas veces consultores nos ayudan a tener esa mirada detachada del problema y ayudan a la educación y a la básicamente concientización de estos elementos. Muy bien, aquí me gustaría complementar, yo en mi experiencia con toda la parte de implementación de sistemas de gestión, yo creo que por eso los sistemas de gestión siempre dicen que se necesita el sponsor, se necesita la participación y el compromiso de la dirección. Absolutamente, O sea, si absolutamente. el equipo de abajo está comprometido y sabe lo que le cuesta recuperar el sistema y sabe lo que le ha invertido a la seguridad, pues ellos van a estar luchando porque se haga. Pero ¿qué pasa cuando el top manager dice, no pasa nada, como bien decías, ¿no? Aquí yo creo, Marcela, que lo importante es el compromiso de la dirección, porque al estar comprometida la dirección va a permear hacia abajo
esa necesidad de protección. Yo creo que ese es uno de los puntos más importantes. Absolutamente. También Y se nos aquí está nos... acabando el tiempo, Ahmed, pero yo quería decir que ciberseguridad es estratégico, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, Yo creo que sin ciberseguridad no hay estrategia también. sin ciberseguridad no hay estrategia, absolutamente. Entonces, yo creo que o se busca un sponsor y hay un compromiso organizacional, o ciberseguridad no va a suceder. Entonces, es un riesgo enorme en este momento si seguridad no sucede. Y se nos está acabando el tiempo y yo tengo que irme, pero Ahmed, creo que esto ha sido fundamental, ha sido excelente. Tenemos varias preguntas, creo que no han sido respondidas. Y tal vez les podemos hacer seguimiento a esas preguntas. Me gustaría tener otro webinar tal vez para desarrollar más estos temas que son tan interesantes y tan importantes. Sí, definitivamente tenemos algunas preguntas de Tere Gamboa, de Dani León. Les vamos aquí a estar contestando sus preguntas. Me gustaría cerrar con un comentario que veo aquí de Juan Carlos que dice, la tendencia actual ya no es priorizar o restringir lo más posible, es más bien priorizar cómo prepararse cuando estés atacado. O sea, es el también en la cultura organizacional decirle, ok, rompiste la regla, ok, no aplicaste el control, ¿qué vas a hacer cuando estás en el problema? Me gusta esa reflexión y vamos a estar contestando todas sus preguntas. Vamos a hacer otro evento posteriormente para poder tomar todas las preguntas que se nos quedan pendientes y sobre eso armar un segundo evento. Agradecemos infinitamente su participación. Hay que agregar, Ahmed, que focalizarse en la identificación de los activos a proteger, ¿no es cierto? Los controles para protegerlos, la detección, y mucho más en la detección, respuesta y recuperación de la organización después de un evento, ¿no es cierto? Es absolutamente crítico. Y hay técnicas, hay controles, hay básicamente controles técnicos administrativos, y hay tecnologías que pueden ayudar y procesos que pueden ayudar a una organización a tener básicamente no solamente a prevenir, pero también a responder y recuperarse, que es absolutamente crítico hoy en día. Ok, efectivamente. Muchísimas gracias, Juan, por tu tiempo. Ha sido extraordinaria esta plática. Nos quedamos con muchas preguntas y con muchas ganas de seguir hablando de este tema. Te agradecemos infinitamente por tu participación y a Gracias. todos los que nos acompañaron esta mañana también muchísimas gracias. Los invitamos, por favor, a que le den unos minutos a nuestra encuesta. Vamos, si en la encuesta ponen ustedes su correo, con mucho gusto los contactamos posteriormente para resolver las dudas que tengan. Muchas gracias a todos y buen día.